Yo la tengo lista en mi cabeza. ¿Y capita? ¿Cómo que es eso? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya, excelente. Ya habíamos hablado acerca de la anestesia, ¿no? De la elección del tipo de anestesia, de lo que son los niveles de anestesia, creo que no. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Esta es la exposición que vamos a colocar en el aula virtual, ¿ya? Y que le voy a mandar a la delegada también. Entonces, los niveles de la anestesia es el estado inducido por el fármaco durante el cual el paciente puede responder normalmente a órdenes verbales, ¿no? Esta es la sedación mínima, ¿no? Cuando el paciente tiene un grado de sedación, pero este es mínimo, el paciente puede responder a órdenes verbales, pero está tranquilo, ¿no? En la sedación moderada tenemos que se coloca también anestesia endovenosa y se define como un nivel deprimido de la conciencia, pero sin intervenir en la capacidad del paciente para mantener la permeabilidad de las vías aéreas y de responder de forma apropiada a los estímulos físicos y órdenes verbales. ¿Qué significa esto? Que el paciente ya tiene un grado de depresión de la conciencia, pero todavía esto no va a perjudicar o no va a tener la capacidad de poder dificultar, ¿no?, el ingreso del aire, ¿no?, y de responder apropiadamente a estímulos físicos y órdenes verbales. Entonces, con la sedación moderada yo voy a poder hacer estímulos físicos y órdenes verbales y el paciente me va a responder, ¿ya? Pero si hay una depresión, ¿no?, de la conciencia, pero no tal grado de que deprime la parte respiratoria. Mientras que en la sedación profunda ya es un estado inducido por el fármaco del cual no es fácil despertar al paciente, pero quien puede responder adecuadamente después de estímulos repetidos. Es decir, yo voy a hacer estímulos físicos o verbales repetidos al paciente, ¿ya? Y no va a responder, no va a ser difícil de despertar, diré, pero con la insistencia lo voy a poder desarrollar. Se va a poder despertar el paciente. La anestesia total, y es la sedación y la anestesia, se lleva a cabo cuando el agente anestésico se inhala o se administra por vía intravenoso, y entre los anestésicos inhalados se encuentran los líquidos volátiles y los gases. ¿Qué pasa en la anestesia total? Habíamos dicho que hay una pérdida de los reflejos, puede haber una depresión respiratoria, el paciente ya no va a controlar, no va a haber una adecuada permeabilidad de la vía aérea. Por ese motivo es que en estos casos que el paciente ya no responde, se tiene que intubar, ¿no? Entonces, la anestesia total. Como les había explicado, ¿no?, de la sedación mínima, la sedación moderada, la sedación profunda y en la anestesia, es solo un paso nada más el que tengo que yo dar. Y muchas veces estos pasos, tanto de ida y de vuelta, ¿ya?, hace de que no nos demos cuenta que ya el paciente no conserve sus reflejos y ahí se produce la depresión respiratoria. O el caso contrario es de que esté yo sacándole de la anestesia al paciente y de la anestesia total a la sedación profunda, ¿no?, ¿ya? Y luego a la sedación moderada o mínima. Entonces el paciente, yo no me doy cuenta de que esta etapa todavía no lo ha cumplido bien en el momento de despertar. Puede haber depresión respiratoria, paro respiratorio, o puede haber laringoespasmo, broncoespasmo, producto de la sedación del paciente. Ahora, ¿qué es la sedación? La sedación consiste en la administración de fármacos que favorecen la relajación y puede ser parte de la anestesia. Es decir, en la sedación a veces hay bastantes procedimientos que hacemos bajo sedación. Habrán visto en sala de operaciones, por ejemplo, los legrados uterinos,
por aborto incompleto, lo hacemos bajo sedación y es una acción frecuente que hacemos. Entonces lo hacemos mediante anestésicos endovenosos, pero solamente para sedación. Utilizamos midazolam, ketamina, fentanilo, propofol, pero a dosis de sedación. Entonces, dentro de los tipos de anestesia, hemos hablado que hay anestesia general, que es el estado reversible de la inconsciencia con efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos. No existe ninguna droga que sea capaz de producir por sí sola todos estos efectos, por lo que es necesario utilizar una combinación de fármacos. Entonces, fases de la anestesia general, vamos a ver que hay una premedicación que normalmente lo hacemos con midazolam, que es para sedar. En la inducción de la anestesia en que encontramos los opiáceos y el hipnótico, el opiáceo que es el fentanilo y el hipnótico que es el propofol. En el mantenimiento de la anestesia lo podemos hacer endovenoso o inhalatorio, en el caso de inhalatorio sevoflurane y otros anestésicos inhalatorios, y en el caso de endovenoso podemos hacer propofol y remifentanilo. El cuarto estadio de la anestesia general y luego viene la recuperación o el despertar. Entonces, la premedicación principalmente, como le había dicho, lo hacemos con benzodiazepínicos, entonces estamos preparando al paciente, ¿no? Definitivamente aliviar la ansiedad y el estrés quirúrgico es nuestro principal objetivo, producir analgesia y relajación y sedación, reducir reflejos trusígenos y secreciones de vías respiratorias, reducir alteraciones en el sistema cardiovascular, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, alteraciones de la presión arterial. Muchos pacientes están con las catecolaminas elevadas por el estrés que viene a ser la intervención quirúrgica en el paciente y empiezan a estar taquicárdicos, ¿no? Prevenir náuseas o vómitos postoperatorios, ahí podemos colocarle la premedicación, como es metoclopramida y omeprazol, ¿no? Para lograr los objetivos de la premedicación, los fármacos generalmente utilizados son las benzodiazepinas, como les había comentado. También, cuando el paciente está muy bradicárdico, hay muchas secreciones, podemos utilizar anticolinérgicos como la atropina y escopolamina. Analgésicos opioides, en el caso de que el paciente tuviera, necesitemos un control adecuado de la hemodinamia. Por ejemplo, pacientes que pueden venir como emergencia con un grado de hipertensión endocraniana, entonces yo no quiero aumentar más la presión arterial y puedo utilizar una buena dosis de fentanilo para evitar estos cambios hemodinámicos. Antieméticos y neurolépticos, podemos utilizar la metoclopramida para reducir las náuseas y vómitos postoperatorios. En la inducción de la anestesia ya hemos visto que los objetivos es la hipnosis, analgesia y relajación muscular, y la inducción se compone de diferentes fases, ¿no? En las cuales yo administro las drogas inductoras. ¿Y cuál es el objetivo? Principalmente permitir la intubación y continuar con el mantenimiento de la anestesia. ¿Cuáles son las drogas más utilizadas como inductores? Habíamos hablado del propofol, del tiopental que anteriormente utilizábamos, las benzodiazepinas. En ventilación manual del paciente, puede ser que no necesitemos relajar necesariamente al paciente, que tiene como objetivo sostener la depresión respiratoria y comprobar que se pueda mantener la oxigenación en caso de fracasar el intento de intubación. Muchas veces fracasamos en el intento de intubación y necesitamos, pero, continuar ventilando al paciente. Entonces habíamos dicho que la relajación muscular nos ayuda no solamente para la cirugía, sino también para la intubación endotraqueal. Dentro del mantenimiento de la anestesia vamos a tener, en caso de que las cirugías sean prolongadas, vamos a tener que tener una administración continua de drogas inhalatorias o endovenosas o ambas, ¿no? Dentro de los anestésicos inhalatorios, ya habíamos hablado de que los más utilizados son los fluoranos, ¿no? Actualmente. Dentro de la anestesia intravenosa,
vamos a encontrar el propofol que va a la cabecera, luego viene las benzodiazepinas, ketamina, etomidato, y a lo nuevo es la dexmetomitina, ¿no? Dentro de los opioides tenemos todos los opioides de acción mayor, como es el fentanilo, el sulfentanil. Los relajantes musculares, dentro de los relajantes musculares vamos a encontrar como principal es la rocurona. Luego viene recién la succinilcolina que se está dejando de utilizar. En los estadios de la anestesia general hemos dicho que primero está la analgesia, luego viene la excitación o delirio, luego viene la anestesia quirúrgica y el cuarto periodo o estadio es la parálisis vulvar al que no deseamos llegar. Pero que podemos llegar, sí podemos llegar si no nos damos cuenta, nuestra dosis que estamos colocando, nuestros medicamentos. Entonces, el estadio 1 es la primera fase donde logramos una buena analgesia. Comienza con el primer contacto con el anestésico y termina cuando el paciente pierde la conciencia. El paciente experimenta una sensación de calor, sufocación o a veces mareo. Puede existir alucinaciones auditivas y visuales. La sensación de dolor desaparece antes de producirse la inconsciencia, pero sin pérdida del tacto. La segunda fase es la excitación o delirio. Comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida de reflejo palpebral. Se caracteriza por excitación motora y liberación emocional. Pueden existir movimientos de lucha, risa, llantos, cantos, juramentos. Y la respiración es rápida e irregular. Hay taquicardia y a veces se eleva la presión arterial. Los reflejos del tono muscular todavía se hayan conservado. La anestesia quirúrgica, acá ya tenemos, como hemos dicho, y les vuelvo a repetir, en acá la regulación de la respiración se da y luego termina en la aparición de la parálisis respiratoria. Luego va a haber una pérdida de reflejos palpebrales. El paciente se tranquiliza y se pierde totalmente la sensibilidad, la temperatura corporal y la presión arterial desciende. Los reflejos van desapareciendo y se observa una relajación continua. Entonces, estos estadios, el último que es el estadio 4, parálisis vulvar, comienza con la detención de la respiración y termina en el paro cardíaco y luego la muerte. Corresponde a una acción depresora de los anestésicos generales sobre los centros vulvares, lo que pone en peligro la vida del paciente. El centro vulvar más importante, hemos dicho el centro respiratorio y luego es el centro vasomotor. Las pupilas se dilatan, no hay reflejos superficiales ni profundos. El tono muscular está abolido y el pulso desaparece. ¿Podemos llegar a este punto? Sí, podemos llegar a este punto si no nos damos cuenta, ¿no? Cuánto de anestésico estamos colocando. Entonces, debemos de darnos cuenta que estos estadios 1, 2, 3 y 4 lo vamos a ver más frecuentemente cuando hacemos la inducción inhalatoria. Se habrán dado cuenta que en los niños la inducción inhalatoria, esta fase es la que más se nota, ¿no? Donde hay una respiración rápida, irregular, ves la pantalla y el paciente está bien taquicárdico. Entonces, hay lucha, ¿no? Hay movimientos de lucha, ahí pueden ver en los niños eso, ¿no? Entonces, cuando hay una inducción con anestésico inhalatorio, a ver, dense un poquito de... Observe cómo son los estadios por los que pasa el paciente. En una inducción endovenosa con propofol solamente no vamos a encontrar tan evidente estos estadios. Sí se presentan, pero no son tan evidentes. La recuperación o el despertar al finalizar la cirugía se interrumpe la administración del medicamento y se recupera el paciente en un tiempo variable de acuerdo a la técnica anestésica empleada. El despertar incluye la reanudación de la respiración, la extubación, la comprobación de que el paciente puede mantener la estabilidad hemodinámica y respiratoria. El periodo de vigilancia de las primeras horas de la recuperación debe ser completada en sala de recuperación anestésica. Ahora sí, anestesia general inhalatoria. Ya habíamos hablado de los tipos de anestesia. Ya no voy a repetir esta parte. La anestesia general inhalatoria, habíamos dicho de que se encuentran como gases anestésicos, como es el óxido nitroso y el xenón, y como vapores anestésicos, los cuales encontramos en forma líquida, y luego con la ayuda del vaporizador en estado de vapor, ¿no?
Son ellos el éter, el cloroformo, el alotano, el isoflorano, el enflorano, desflorano o ceuflorano. Entonces, ¿por qué el cloroformo después? Primero vino el éter, ¿no? Como sabemos, y después vino el cloroformo. El cloroformo indican que tenía buen olor, pero a pesar de ese buen olor, lo que no gustaba del cloroformo eran las arritmias que producía, ¿ya? Entonces, esto hizo que todavía el éter fuera el más usado en ese tiempo, ¿no? Y también producía depresión respiratoria y hepatotoxicidad. En el caso del éter, este compuesto forma peróxidos inestables en presencia de aire y luz solar, los cuales explotan espontáneamente, especialmente cuando se concentran durante una destilación. Entonces, definitivamente tiene inestabilidad el étero, ¿no? Entonces, es muy inflamable. Uno de lo que ha producido que haya estos nuevos anestésicos inhalatorios florados, ¿no? Justo esto, que tienen más estabilidad y no son tan inflamables, ¿no? Entonces, dentro de los que son los anestésicos inhalatorios, lo que tenemos que entender que su efecto es principalmente a nivel del cerebro y deben pasar por múltiples barreras entre lo que es la máquina de la anestesia y el cerebro. Todo esto se hace por diferencia de concentraciones o presión parcial. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener en mi circuito respiratorio, en el que ingresa, mayor concentración de anestésico inhalatorio, lo cual fácilmente va a hacer que ingrese a lo que es el alveolo y del alveolo a la sangre. ¿Por qué? Porque va a ir de mayor concentración a menor concentración. Igualmente, el de la sangre, que llegue de la sangre al cerebro, igualmente va a haber diferencia de concentración. Yo paro la infusión de nuestros anestésicos inhalatorios y lógicamente la presión parcial del anestésico inhalatorio va a ser mayor ahora a nivel cerebral y eso va a hacer que pase fácilmente a nivel sanguíneo, luego sanguíneo pase al alveolo y del alveolo pase al sistema respiratorio, ¿no? Entonces, factores que determinan la velocidad del paso de los anestésicos inhalados a la sangre. ¿Qué es lo que determina la velocidad del paso de los anestésicos a la sangre? Uno, el flujo de gas. Yo les había comentado que nosotros utilizamos un flujo de 2 litros por minuto para evitar el compuesto A, ¿no? Cuando nosotros, que es un metabolito de lo que es el anestésico inhalatorio, pero que produce nefrotoxicidad. Entonces, si nosotros ponemos un flujo bajito, vamos a hacer que este compuesto A se encuentre en mayor medida en nuestra sangre, ¿no? Entonces, eso no queremos. Entonces, por eso lo que recomiendan es de 2 litros por minuto. ¿De qué más también va a depender? De la fracción inspiratoria. ¿Qué es la fracción inspiratoria? La concentración inspiratoria de gas o concentración del anestésico en el circuito. Y fracción inspiratoria del gas también está determinado por el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria, por la absorción del circuito, ¿ya? ¿Qué es FA? Es la concentración a nivel alveolar. Esto va a depender bastante de la ventilación, del gasto cardíaco, de la diferencia de lo que es alveolo venoso y de la concentración de este. El FA pequeñito es la concentración de la arterial del gas, que significa que lo que va a encontrarse esta concentración a nivel de la arteria y sobre todo va a estar determinado por la ventilación y la perfusión. La solubilidad del anestésico es la afinidad del gas por un medio. Puede ser sangre o tejido graso, ¿no? Entonces, en cuanto hablamos de solubilidad, hablamos de la potencia, ¿no? Entonces decimos, cuanto mayor soluble es, va a necesitar menos CAM y va a ser más potente. Entonces vamos a hablar acá de que también
para lograr una farmacocinética adecuada, vamos a tener también los procesos en el cual vamos a observar la captación o la absorción de en los diferentes puntos, ¿no? Uno es la transferencia del anestésico desde el vaporizador a los alvéolos y a los capilares pulmonares, esa es su captación y su absorción. La distribución es cómo se distribuye para hacer efecto, ¿no? En el cerebro, ¿ya? Y su eliminación principalmente es por vía respiratoria. Entonces acá podemos ver que las horas de anestesia están directamente relacionadas con los minutos que el paciente va a tardar en recuperarse. Pueden ver, cuanto mayor horas del anestésico, entonces vamos a ver que en algunos, por ejemplo, en el caso del éter, vamos a tener mayor tiempo en minutos en el cual el paciente se va a recuperar, ¿no? Por ejemplo, si fueran 2 horas, el alotano va a recuperarse en más tiempo, ¿no? Pero no así el desflurano, mire, rapidito, y el sevoflurano también, ¿no? Lo cual lo hace ideal. Las primeras anestesias, ¿ya? Lo dimos con esta mascarita portátil de Murphy, así se llamaba, ¿no? Ahora, ¿qué es la concentración alveolar mínima? La concentración alveolar mínima define la concentración alveolar de un anestésico en forma de gas o vapor tras un periodo de equilibrio cuando se igualan las presiones que suprimen la respuesta motora en el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso. Es decir, un CAM va a estar relacionado a que el paciente y que en el 50% de los pacientes se suprima la respuesta motora. ¿Ya? Hay también es una medición de la potencia de los anestésicos inhalados, ¿ya? Entonces refleja una respuesta motora medular ante un estímulo. Es lo más importante con respecto al CAM. Entonces, cuando tenemos una concentración alveolar mínima, es en el caso del alotano, va a ser con 0.75, nada más, ¿ya? Mientras que con el sevoflurano, un CAM, ¿ya? Vamos a necesitar, claro, el CAM, en el caso del sevoflurano, es de 1.3, el CAM al 95, ¿ya? El CAM al 95. Si hablamos de un solo CAM, vamos a tener que vamos a solamente que el 50% de mis pacientes no van a despertar a la incisión quirúrgica. Bueno, eso no quiero, ¿no? Porque yo necesito tener seguridad de que mi paciente no va a despertar. Entonces, en este caso vamos a necesitar un valor del CAM al 95%. ¿Qué significa eso? Que el 95% de los pacientes no tienen respuesta motora. Y eso lo vamos a lograr no con un CAM, sino vamos a lograr con 1.3 de CAM, ¿ya? Entonces, muchas veces vamos a ver valores del CAM, ¿no? En nuestra máquina de anestesia de 1.5. Entonces, ¿qué cosa ya vamos a ver? Va a haber supresión de la reacción simpático-mimética, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver mayor alteración en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿queremos eso? No, no queremos eso. Muchas veces tenemos que profundizar la anestesia y aumentar más el CAM, por ejemplo, 2 CAM, pero no es lo ideal, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que el paciente no salga con los efectos secundarios de anestesia inhalatoria. Y si queremos eso, debemos de mantener a 1.3 de CAM y aumentar tal vez opiáceos, ¿ya? O relajante neuromuscular. Entonces, dentro de los anestésicos inhalatorios vamos a tener el óxido nitroso como gas y líquidos, el isoflurano, sevoflurano y desflurano.
Entonces, en cuanto a solubilidad en sangre, es más soluble el isoflurano que el sevoflurano. Dentro de liposolubilidad, igualmente, ¿no? El isoflurano es más liposoluble que el sevoflurano. Y la potencia, si la concentración alveolar mínima al que yo llego a los efectos que deseo, va a ser menor en cuanto al isoflurano con respecto al sevoflurano y al desflurano. Dentro de los anestésicos inhalatorios, las acciones farmacológicas que deseo llegar, ya hemos hablado de esto, es uno a nivel sistema nervioso central, lograr la anestesia. Pero también hay otro que yo deseo, ¿no? Deseo no bajar el flujo sanguíneo cerebral, mantener el flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa? Muchos, en vez de eso, en cuanto a la anestesia inhalatoria, voy a lograr que este flujo sanguíneo cerebral más bien aumente. Y por ende va a aumentar mi presión intracraneana, que no es lo ideal. Por eso para anestesia, neuroanestesia, casi no, la indicación no es los anestésicos inhalatorios, la indicación son los anestésicos endógenos. En cuanto a pulmón, vamos a producir broncodilatación, por eso muchos pacientes que tienen asma, que no se ha controlado en este estatus asmático y sigue con una broncoconstricción difícil de manejar, se le manda anestesia general. ¿Por qué? Porque producimos broncodilatación. A nivel cardiovascular, vamos a producir vasodilatación y un grado de cardioprotección. ¿Y a qué se debe esta cardioprotección? Es que los anestésicos inhalatorios a nivel de las arterias coronarias también van a producir un grado de dilatación y esto va a hacer que el flujo sanguíneo mejore a nivel cardíaco. En lo que es hepatotoxicidad, ya habíamos hablado que el más hepatotóxico es el alotano. En cuanto a nefrotoxicidad, se habla mucho del compuesto A en sevoflurane, pero esto solamente se ha encontrado en ratas. Ahora, en caso del óxido nitroso hay que tener cuidado con aumento de la presión en cavidades cerradas, como les decía. Por ejemplo, el paciente está con oclusión intestinal, hay aumento de la presión y esto, óxido nitroso, va a aumentar mayor presión a nivel de esta cavidad cerrada, ¿no? Entonces, no es ideal, es decir, está contraindicado utilizar óxido nitroso. Por ejemplo, en un neumotórax, yo no puedo utilizar óxido nitroso. También, ¿no? Entonces, habíamos hablado también que las náuseas y vómitos, escalofríos, hipotermia, pueden ser efectos adversos de los anestésicos inhalatorios. Algunos hablan que son teratogénicos, sí se ha encontrado. Ahora último están hablando de que nosotros también como anestesiólogos también estamos inhalando este gas. Entonces, hablan mucho de los cambios en el comportamiento, han evaluado cambios en el comportamiento de los anestesiólogos, ¿ya? Hasta hacemos bromas entre nosotros, ¿no? Hay una anestesióloga que ya es mayorcita y dice, no, nosotros ya estamos cuiqui, dicen, ¿no? Ya estamos medio loquitos, ¿no? Entonces, en realidad, sí, en los últimos trabajos que están haciendo, están habiendo cambios emocionales en lo que son los anestesiólogos, ¿ya? Pero también hay otra parte en cuanto a lo que es la teratogenicidad, que todavía está en estudio. En el caso de nosotros, solamente hemos visto 2 casos de 2 doctoras que han tenido a sus 2 hijitos con problemas congénitos, ¿no? Entonces, siempre cuidarnos un poco, ¿ya? Tratar de que sea más anestesia endovenosa que inhalatoria, definitivamente, lo ideal. Y lo que es la hipertermia maligna, que no vemos con frecuencia, pero sí es un efecto adverso. Entonces, acá ese resumen que les decía, para que ustedes, bueno, no se traumen con lo que son anestésicos inhalatorios, tampoco tienen que ser eruditos en este tema, pero sí tienen que tener su conocimiento, ¿no?
Entonces, vamos a ver cómo varía la frecuencia cardíaca, la presión arterial media. En algunos Más, casos es mucho más, en algunos casos es menos. me Entonces, dijo de que acuerdo a las ya iba a hacer flechitas, un cambio vamos de viendo la tratamiento porque no le variación estaba yendo bien. que produce el alotano, por ejemplo, respecto al sevoflurano, ¿no? O el isoflurano, ¿no? Como vemos ahí, el isoflurano, la Menos que presión iba a hacer arterial un media cambio de es mucho tratamiento mayor porque su no le estaba alteración yendo con bien. respecto al sevoflurano, es 2 veces más, ¿no? Entonces, también la resistencia vascular pulmonar, como disminuye más con el isoflurano que el sevoflurano. El flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Habíamos dicho que hemos hablado del flujo sanguíneo cerebral, que es muy importante que no aumente este flujo sanguíneo cerebral para evitar la presión intracraniana, ¿no? El aumento de la presión intracraniana, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, que están ingresando con ese diagnóstico, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de las indicaciones, ¿no? Las indicaciones, uno es la inducción. Ya habíamos dicho que la inducción lo hacemos vía inhalatoria, generalmente en niños que no ¿Por qué que no pensaste que tienen ya vía sabía? periférica y que se les ¿Qué inicia la pensaste que ya inducción sabía? con el sevoflurano. Luego hacemos también el mantenimiento con anestésico inhalatorio, que sería otra ¿O qué me indicación. habían pegado? Y otra indicación, miren, en estatus asmático, como ya les había dicho, por la broncodilatación, y en caso de epilepsia, para llevarlos a un estado en el cual no haya, ¿no? Convulsiones y el paciente esté anestesiado, ¿no? Para evitar estas convulsiones. Entonces, vamos a ver que en la inducción inhalatoria podemos presentar casos de tos, de laringoespasmo. Eso no es muchas veces, ¿o no? Ay, el cirujano ya está ya gritando, oh, ha hecho laringoespasmo, qué horror, está diciendo, ¿no? Pero es algo que podemos encontrar en la inducción inhalatoria, si es parte de la inducción. A veces el paciente tose o muchas veces vomita, ¿ya? Entonces puede pasar, ¿ya? Entonces por eso es que tenemos que tener todo listo, ¿no? ¿Qué es la hipertermia maligna? Es algo raro, poco frecuente, ¿ya? Generalmente está asociada a enfermedades hereditarias, que es una respuesta bioquímica en cadena desencadenada en la musculatura de los pacientes susceptibles por los anestésicos inhalatorios, ¿no? La incidencia entre 1 y 260.000 a 1 en 3.000 anestesias, niños y varones, ¿ya? Dentro de su fisiopatología es la acumulación de calcio en el citoplasma muscular estriado ante un estímulo determinado, como son los anestésicos generales, lo cual origina la situación de hipermetabolismo. Entonces vamos a encontrar al paciente taquicárdico, febril, va a estar aumentado su metabolismo, va a haber rigidez muscular, la mandíbula va a estar de acero, es decir, va a ser difícil intubar a este paciente, va a haber hiperpotasemia, ¿no? Entonces, una complicación grave de la hipertermia maligna es el paro cardíaco, el daño cerebral, la hemorragia interna, fallos de otros órganos. Fármacos que los desencadenan, en general todos los anestésicos inhalatorios y la succinilcolina. En el diagnóstico, solo el diagnóstico se hace por biopsia muscular, ¿ya? Y el tratamiento es el dantrolene sódico. Este dantrolene sódico es un derivado de la hidantoína que actúa bloqueando la liberación de calcio de retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y esto tenemos que también, aparte de así de darle su tratamiento, tenemos que quitar al paciente de todo ese anestésico ya colocado. La única manera es cambiándole de máquina de anestesia, en la cual la máquina esté limpia, ¿no? Limpia de impurezas o limpia de todo lo que son anestésicos inhalatorios. Correcto. Entonces, con esto terminamos, ¿no? Mira, no usar óxido nitroso en caso de dolico
ólon, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta. ¿Se me ha entendido, chicos? Esos anestésicos inhalatorios. Ahora vamos a hablar de anestésicos endovenosos. ¿Se me escucha? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se lo escucho. Ya. Entonces vamos a continuar con anestésicos endovenosos. Ya. Este es otro temita un poco bastante, ¿cómo se llama? Un poco bastante complejo en cuanto, porque hay bastantes cositas que hay que leer, hay que hablar, pero lo vamos a hacer de manera resumida, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son la anestesia endovenosa, ahora último ha ganado más importancia, ¿no? Como se han dado cuenta, se está tratando de hacer esto con mayor frecuencia debido al otro, ¿no? Que les comentaba de los anestésicos inhalatorios, ¿no? ¿Ya? Entonces tratamos de desarrollar estos anestesia endovenosa para evitar utilizar la anestesia inhalatoria, pero no solamente eso, ¿no? Sino que se ha visto que beneficia también al paciente por un rápido despertar, una recuperación más rápida también, y hay en muchos casos que el paciente necesita, por ejemplo, en caso de la hipertensión endocraniana, que hemos dicho que aumenta el flujo en el caso de anestésicos inhalatorios, en el caso de los endovenosos más bien disminuye el flujo y disminuye la presión intracraneana. Entonces es uno de los casos que más utilizamos en neurocirugía y que ayuda a mantener al paciente también para una evaluación pronta neurológica, si es lo que más se desea, ¿no? Que el paciente más rápidamente después de la cirugía pueda observarse los cambios a nivel neurológico. Entonces, la anestesia endovenosa ha ganado mayor aceptación con el desarrollo de los anestésicos hipnóticos y relajantes musculares rápidos y de acción corta, y equipos de infusión confiables y fáciles de usar. Las propiedades físicas y farmacológicas que deben tener un anestésico endovenoso son las siguientes, ¿no? ¿Qué propiedades necesitamos? ¿Qué son las deseadas? Compatibilidad farmacológica y estabilidad en la solución, incapacidad de causar dolor durante la inyección, potencial bajo para liberar histamina, inicio de acción rápido y uniforme, rápido metabolismo hasta generar metabolitos sin actividad farmacológica, relación entre la dosis y respuesta que aumentaría la facilidad para titular el fármaco y minimizar la acumulación. Definitivamente, todas estas propiedades físicas y farmacológicas deseadas, lamentablemente no lo tenemos, porque acuérdense que el propofol sí produce irritación venosa. Acuérdense que los relajantes neuromusculares sí liberan histamina. Acuérdense que el midazolam tiene su metabolito que es activo, por eso es que a tiempo de vida media es mayor, ¿ya? Y la relación entre la dosis respuesta, que aumentaría la facilidad para titular el fármaco y minimizar la acumulación, necesitamos esas bombas para saber esta relación, ¿no? Es la única manera de poder utilizarlo, no lo podríamos hacer de otra manera. Ahora, otra propiedad deseada es la ausencia de la depresión cardiovascular y respiratoria aguda, la cual no tenemos tampoco. Reducción del metabolismo cerebral, flujo sanguíneo cerebral y presión intracraneana. Retorno rápido y uniforme de la conciencia y de la habilidad cognitiva. Ausencia de náuseas y vómitos, ¿no? Posoperatorios. Ahora, comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento de los anestésicos endovenosos? Depende de sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Por ejemplo, depende bastante del volumen de distribución. Mayor volumen de distribución para los más liposolubles y menor volumen de distribución para los menos liposolubles, ¿ya? Y altamente ligados a proteínas. ¿Cuáles son ejemplos de eso? El propofol, etomidato y tiopentaro, ¿no? Dentro de los anestésicos endovenosos vamos a dividirlos en barbitúricos y no barbitúricos. Entonces, dentro de los barbitúricos lo vamos a tener acá, en las diapositivas, pero no vamos a hablar tanto de ellos porque ya se han dejado de utilizar,
¿ya? Pero sí tienen que tenerlo como dato, ¿ya? Y ahí están presentes en las diapositivas. Más vamos a hablar de lo que son los anestésicos endovenosos no barbitúricos. Dentro de estos anestésicos endovenosos no barbitúricos vamos a encontrar al propofol. El propofol pertenece al grupo de los alquifenoles 2 a 6 diisopropilfenol. Este es insoluble en agua y está compuesto por una emulsión de lecitina de huevo que contiene 10% de aceite de soya, 2.25% de glicerol y 1.2% de fosfátido de huevo. Un momentito, por favor. No entiendo, no dice que ya sabían que había hecho metástasis. Justo en ese momento empecé a sonar. Ah, Al día siguiente, al primero al ámbito organizacional, y ahí salió que tenía tres tumores en su organización. pero antes Ah, ya llegué. Otra vez, un momentito, ya. Entonces estamos hablando de propofol, ¿no? Que está compuesto por lecitina de huevo, que contiene soya, glicerol. Entonces, en estos casos siempre se pregunta, ¿no? A los pacientes si tienen alergia a estos compuestos como es la soya y el huevo, para tener mayor cuidado. Pueden creer que sí hemos encontrado un paciente que dice que soy alérgico al huevo. Entonces, en este caso no hemos utilizado propofol para la inducción, hemos utilizado midazolam, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta y hay que parar las orejas, ¿no? En esos casos. Es una solución estable a temperatura ambiente, su pH está de 7 a 8.5, su peso molecular es de 178 y se une a las proteínas en un 98%. No hemos dicho que se une muy bien a las proteínas, 98%. Y es tricompartimental. Entonces, esta alta liposolubilidad permite su distribución rápida desde la sangre a los tejidos. Esto lo hace en 3 a 5 minutos. Por ejemplo, decimos que el propofol, desde que lo estamos inyectando desde la vena, desde el brazo hacia el sistema nervioso central, cerebro, va a llegar en 30 segundos. Cuando ustedes vean la inducción, se van a dar cuenta que es así, ¿ya? No demora mucho la inducción, ¿ya? El mecanismo de acción es directo. Aumenta la afinidad del GABA por receptores de GABA-A, ¿ya? En su subafinidad beta, aperturando los canales iónicos de cloruro, produciendo la hiperpolarización de la membrana nerviosa y la inhibición de la excitación. Entonces, todos estos hacen lo mismo, ¿ya? Y producen que los receptores, que los canales iónicos se abran, ¿no? Para el ion cloruro, ¿ya? Y de esta manera se produce la hiperpolarización y esto hace que no se pueda excitar otra vez la célula nerviosa. Esta es una acción directa. La acción indirecta es a nivel de los agonistas alfa 2, ¿ya? A nivel de la inhibición del subtipo N-metildeaspartato, que es el receptor del glutamato, que modula la activación de los canales de sodio, y esto hace efecto a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Como sabemos, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, el propofol va a inhibir, ¿no?
a este subtipo de N-metildiaspartato a nivel receptor del glutamato. Entonces vamos a lograr que se module la activación de los canales de sodio. Dentro de su farmacocinética, vamos a hablar de lo que es la absorción, distribución y la vida media de eliminación. La absorción se administra de forma intravenosa para inducción de anestesia general. La distribución produce un inicio de acción rápida. Y el despertar después de una dosis en bolo también es rápido, debido a su vida media de distribución inicial, que es de 2 a 8 minutos. Y el término de final de su vida media de eliminación es de 1 a 3 horas, lo cual hace que este sea un inductor ideal, ¿me entiende? Por su inicio de acción rápida y su eliminación también. Su biotransformación. Se metaboliza a nivel hepático. Su aclaramiento metabólico es alto, 10 veces superior al tiopental, excediendo el flujo hepático, lo que implica la existencia de metabolito también extrahepático. Su aclaramiento metabólico oscila entre 1.3 a 2.2 litros por minuto. La edad puede modificar el volumen de distribución y el aclaramiento a partir de los 60 años. El metabolismo, hemos dicho que a nivel hepático, por glucoronización, y va a formar el propofol glucorónido y sulfo, y el glucorónido, y la glucoroconjugación del metabolito hidroxilado por la vía del citocromo P450. No solamente tiene un metabolismo a nivel hepático, este es un datito importante, que tiene un metabolismo también a nivel pulmonar de un 4%. La eliminación en el modelo tricompartimental indica que es disfásico. Primeramente es rápida, ¿ya? Con una vida media beta de 30 a 60 minutos. Pero también va a haber una eliminación terminal, con una vida media terminal gamma de 180 a 300 minutos. ¿Ya? El aclaramiento metabólico es de 1.3 a 2.2 litros por minuto y este no se modifica en casos de insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Va a seguir siendo el mismo aclaramiento. La excreción se excreta como sulfato hidrosoluble y metabolitos de ácido glucurónico. Su dosis de inducción en niños va a ser de 3 a 3.5 miligramos por kilo, en adultos de 2 a 2.5 miligramos por kilo, en caso de que sea con un goteo continuo de 6 a 12 miligramos por kilogramo por hora, en ancianos de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo de paciente, la dosis. Tras una dosis única al despertar es de 5 a 10 minutos. Esto lo van a ver cuando les ponemos propofol en los legrados o en las sedaciones. Van a ver que el despertar es rápido y algunos compañeros todavía se dijeron, no, qué rápido despertó el paciente. Bueno, esa es la idea del propofol. Tras una infusión de 9 miligramos por kilogramo durante 30 minutos, el despertar se retrasará entre 15 a 20 minutos. Efectos sobre aparatos y sistemas. A nivel del sistema nervioso central, ya hemos hablado que va a inhibir la transmisión sináptica, aumentando la conductancia del cloro y la hiperpolarización de la membrana en los neurotransmisores GABA. Disminución del flujo sanguíneo cerebral en un 25 a 50%. Disminución del consumo de oxígeno cerebral en un 18 a 36%. Va a haber un aumento de la resistencia vascular en 53%. Una disminución de la presión intracraniana en 32%. Tiene propiedades anticonvulsivas profundas. Por esta razón, el propofol es un anestésico adecuado para neurocirugía. A nivel del sistema cardiovascular, habíamos dicho que hay una disminución de la presión arterial en un 20 a 30%, disminución del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica en un 10 a 20%, una disminución del flujo coronario
En infusión los cambios pueden ser significativos. En pacientes mayores el efecto pueden ser más exagerados. Usados combinados con la succinilcolina y opiáceo se pueden presentar bradicardia. A nivel del sistema respiratorio, produce depresión respiratoria, disminución del volumen corriente, puede llegar al apnea en un 50-84% de los casos, dependiendo de la dosis. La respuesta al CO2 queda abolida, produce broncodilatación. En la inducción deprime la reactividad laringea, facilitando la intubación y colocación de máscara laringea si fuera necesario. Otros efectos a nivel adenocortical inhibe la producción de cortisol, que se normaliza a las 3 horas. A nivel ocular reduce significativamente la presión intraocular. Tiene efecto antiemético a dosis de sedación en pacientes pediátricos. Efectos secundarios principales, vamos a tener la hipotensión y la bradicardia, dolor en el lugar de la inyección, aparición de cefalea en un 2% de pacientes, inquietud en un 1% de pacientes, tos, eritema o laringoespasmo en 8-10% de los pacientes. Se van a dar cuenta que puede haber eritema en el cuerpo, en algunos pacientes se produce. Cuando las infusiones son prolongadas, podemos tener un síndrome posttransfusional. Esto lo vemos principalmente en los pacientes en unidad de cuidados intensivos que han estado en tiempos de infusiones prolongadas con propofol. Puede haber acidosis metabólica, fallo miocárdico, hepatomegalia, hipertrigliceridemia, síndrome de disfunción multiorgánica y rhabdomiólisis. Contraindicación. En pacientes hipovolémicos, principalmente, ¿no? Sepsis generalizada, shock, alergia con alguno de los elementos o compuestos, y en niños menores de 3 años es una contraindicación relativa. Interacciones medicamentosas con el alotano y el fentanilo potencian su efecto. Ahora vamos a hablar de lo que es la ketamina. Vamos a hablar de la ketamina. Este compuesto lo sintetizó por primera vez Stevens en 1963. En los primeros estudios en el hombre que era eficaz y sin efectos secundarios adversos importantes, ¿no? Este compuesto no es narcótico ni barbitúrico, este anestésico es el único que produce analgesia por unión a los receptores opiáceos. Es un aril ciclohexilamina cuya estructura se relaciona con la fenciclidina y es un compuesto hidrosoluble con un pKa de 7.5. Su liposolubilidad es muy alto, 10 veces superior al tiopental, por lo que atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. El índice de fijación a proteínas es bajo de 40 a 50%. Su mecanismo de acción principalmente es a nivel de los receptores N-metil-D-aspartato. La ketamina es un fármaco de disociación. Se produce un estado de inconsciencia en los pacientes. No parecen estar dormidos ni anestesiados, más bien desconectados. Se aplica por eso el término de disociación. Entonces, se bloquea primero la vía de asociación en la corteza y también se bloquea el tálamo y asimismo los sistemas neocorticales de proyección. El fármaco afecta estos sistemas intensamente y se acompaña de ovulación importante en el sistema reticular activador global. Estimula el sistema límbico y el hipocampo. Es donde se interpretan las señales dolorosas, de ahí su efecto analgésico. Vamos a tener que su peso molecular es de 274, se administra por vía intravenosa, intramuscular, vía oral, vía rectal. Su fijación a proteínas, ya hemos dicho 40-50%, su vida media de distribución es 7 a 15 minutos y su vida media de eliminación 2 a 3 horas. Sigue un modelo bicompartimental. La concentración plasmática máxima se alcanza al minuto de su administración intravenosa. Su distribución en comparación con el tiopental, la ketamina, es de 5 a 10 veces más liposolubles, se fija menos a proteínas y su aclaramiento es alto. Entonces,
vamos a ver que tenemos dosis de inducción, mantenimiento, sedación, ¿no? Su biotransformación. La metabolización es básicamente hepática utilizando dos vías. La desmetilización por enzima dependiendo del sistema citocromo P450 que da origen a dos metabolitos, la norketamina y la dehidronorketamina. La beta hidroxilación de la ciclohexamina que dan lugar a otros metabolitos, siendo la norketamina el más importante y su potencial analgésico es de 20 a 30% de la ketamina. La insuficiencia renal y hepática no altera su farmacocinética. Se elimina el 91% a nivel renal, el 5% por las heces y el 4% por orina sin metabolizar. El efecto cardíaco de esta ketamina aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, la resistencia vascular pulmonar, ¿ya? Estos efectos se deben a aumento de acción simpática, liberando catecolaminas, aumenta la presión arterial pulmonar, aumenta el trabajo muscular cardíaco, puede predisponer a arritmias en presencia de epinefrina y su efecto máximo se logra a los 5 a 10 minutos. El efecto respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria sin cambio en la presión de CO2. La apnea es infrecuente, pero puede aparecer cuando se administra intravenosa rápida. Reflejos de las vías aéreas se encuentran conservados. Su efecto broncodilatador es importante, aumenta la secreción lagrimal, salival y bronquial. Entonces, cuando vemos un paciente que hemos utilizado ketamina, muchos de esos pacientes vamos a ver que sus reflejos de las vías aéreas la tienen conservada. Por eso la ketamina era el anestésico de guerra, ¿no? Decíamos. ¿Por qué? Porque lo utilizaban en la guerra, porque no abolían los reflejos, no necesitaban ventilar al paciente. No creo que tuviera porque yo también, ahí también me dijo, no, solo voy a terminar una vez. Y el paciente podía seguir deglutiendo. Pero cuanto mayor dosis necesitamos de ketamina, mayores son los efectos que no queremos. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Otro efecto que no nos gusta de la ketamina es aumento de la secreción lagrimal, salivar, bronquial. Van a ver que tienen hartas secreciones. Aprovechen ahora, cuando quieran, me dicen, oh, doctor, hemos leído la ketamina y queremos ver sus efectos. Si nos puede ayudar, pues lo podemos hacer con un paciente, ¿no? Un poquito para que vean estos efectos a nivel del sistema nervioso respiratorio, a nivel del sistema cardíaco, respiratorio y nervioso, ¿no? Aumento del consumo de oxígeno cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral, otro importante es aumento de la presión intracraniana, aumento de la presión intraocular, por eso en pacientes que tienen aumento de la presión intraocular está contraindicado, aumento de la presión intracraniana está contraindicado, ¿ya? Otros efectos es a nivel musculoesquelético, se mantiene el tono muscular, el tono uterino también está aumentado, disminuye la concentración plasmática de T3, aumenta la respuesta a la angiotensina 1 y a la angiotensina 2, es capaz de producir anestesia regional intravenosa con bloqueo simpático, sensorial y motor. Sus efectos secundarios pueden aparecer trastornos psíquicos de tipo de ilusiones visuales, auditivas, cambios de ánimo y delirios en 5 a 30% de los pacientes. Estos efectos psicoticomiméticos adversos durante el despertar y la recuperación son menos frecuentes en niños y pacientes premedicados con benzodiazepinas. Está contraindicado en cirugías oculares por aumento de la presión, ya habíamos hablado de eso. Induce un estado de analgesia, amnesia e inconsciencia. Entonces es un anestésico completo realmente, pero por los otros efectos que tiene no es el ideal. Pero últimamente la ketamina está siendo muy, muy utilizado para analgesia,
con dosis pequeñas de este fármaco se logra una buena analgesia. Les contaba de un caso, ¿no? De un niño que en la unidad de quemados, que tenía un gran quemado, que tenía mucho dolor, y ya le habían puesto morfina en infusión continua, ni así seguía con dolor. Entonces, ¿qué cosita le hemos agregado a esa morfina en infusión continua? ¿Adivinen qué? Ketamina en infusión continua. Santo remedio para ese pobre bebé que estaba muy adolorido, ¿no? Entonces, es un medicamento muy interesante, la ketamina, y que en algunos casos particulares lo utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, cuando ingresa el paciente, todo rápido, ingresa a sala de operaciones, está con shock hemorrágico. Ahí utilizamos ketamina en la inducción por sus efectos que tiene, ¿no? Bueno, en indicaciones, principalmente en shock y estados hipovolémicos, como les decía. También si yo deseo una secuencia rápida de inducción en el cual el paciente pueda ventilar y yo no necesite ventilarlo y necesite intubarlo rápido. Pacientes asmáticos y enfisematosos, ¿no? Como adyuvante de la anestesia tópica, en endoscopías con anestesia tópica, es decir, en otras palabras, para sedación, ¿no? Contraindicaciones. Principalmente que el paciente tiene alteraciones psiquiátricas. Hay pacientes que sí son psiquiátricos y hay que tener bastante en cuenta esto, porque va a hacer que, si yo le pongo ketamina, va a hacer que el paciente, su problema psiquiátrico se agudiza, ¿no? Ya en pacientes con problemas de enfermedades coronarias, ya hemos dicho que produce taquicardia, hipertensión arterial, puede llegar a ser arritmias cardíacas, en esos casos no. Aneurisma arterial, en pacientes gravemente enfermos con agotamiento de las reservas de catecolaminas, en cirugía mayor como anestésico único, ¿no? Yo no puedo tener un paciente solamente con ketamina, ¿ya? En pacientes neuroquirúrgicos, porque aumenta la presión intracraniana, ¿no? Contraindicaciones relativas serían obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Porque se refieren a las vías aéreas superiores, ¿no? En caso de alergias, en caso de hipertensión arterial, trastornos neuropsíquicos, ¿ya? Las ventajas, opción antihistamínica, su buen efecto analgésico y un buen broncodilatador. Su premedicación para evitar las secreciones salivales, ¿ya? Es administrar un anticolinérgico como es la atropina, ¿no? Escopolamina o el glicopirorato, ¿no? El glicopirorato es un medicamento que es el ideal, ¿no? Porque no va a producir aumento de aumento de la frecuencia cardíaca, pero sí va a producir la resequedad, ¿no? La dosificación en adultos, la dosis de inducción es 1.5 a 3 y en niños pequeños de 0.5 a 1. Entonces, definitivamente mayores dosis en adultos que en niños, ¿no? Las recomendaciones en caso de utilizar este fármaco, siempre hay que ver que el paciente conserve sus reflejos, ¿ya? Porque como dicen, ¿no? A veces por la rapidez en la cual colocamos la ketamina va a producir una depresión respiratoria, ¿no? Lo cual no es común y no es frecuente. ¿Ya? Vamos a tener el etomidato. El etomidato es un compuesto imidazol carboxilado, es soluble en agua, a pH ácido, liposoluble a un pH fisiológico, se fija a proteínas en un 75%, actúa aumentando el tono inhibitorio del GABA en el sistema nervioso central. Dentro de su farmacocinética se comporta en un modelo tricompartimental. El volumen de distribución es muy alto y su aclaramiento oscila entre 12 a 20 ml por kilo minuto.
Su vida media de eliminación es prolongada de 70 a 270 minutos, hasta llegar hasta 5 horas. ¿Ya? Su efecto brazo-cerebro, lo que habíamos dicho con el propofol, brazo-cerebro era de 30 segundos, mientras que con este medicamento se alcanza en 1 minuto. Es metabolizado por la enzima microsomal hepática y la esterasa plasmática, esto mediante la hidrólisis de éster. Su metabolito inactivo resultante es el ácido carboxílico, que es inactivo. Su excreción a las 24 horas es del 90%, se elimina en forma metabolizada por vía urinaria en un 85%, rectal en un 10%. Sus factores que modifican su farmacocinética, en este sí, se modifica: insuficiencia renal, insuficiencia hepática y la edad. La dosis de inducción, 0,3 miligramos por kilogramo, efecto hipnótico, ¿ya? La dosis de mantenimiento de 0,01 miligramos por kilogramo. A nivel del sistema cardiovascular hemos dicho que es el ideal, el inductor, porque produce menor repercusión hemodinámica y tiene efectos mínimos sobre el aparato cardiovascular. Hay una reducción de la resistencia vascular periférica a causa de una ligera baja de la presión arterial, lo que podría deberse a la ausencia del efecto depresor en el sistema nervioso autónomo, que preservaría la eficacia de los reflejos vasoreceptores, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, igualmente produce. Su acción principal es la hipnosis por depresión de la sustancia reticular por estimulación del GABA, potente vasoconstrictor cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo de acción cerebral, del oxígeno cerebral, disminuye la presión intracraneana e intraocular. Contiene propiedades anticonvulsivantes, no posee actividad analgésica. Pero hay una paradoja acá, ¿no? Puede activar el foco epiléptico preexistente, lo cual lo contraindicaría en epilepsias focales. A nivel respiratorio, la depresión respiratoria es moderada. No induce a liberación de histamina. A nivel del sistema endocrino, esta es la parte más importante porque inhibe de manera transitoria la enzima implicada en la síntesis del cortisol. Y este efecto depresor es transitorio, normalizándoles de 5 a 6 horas. Pero ¿qué pasa? Disminuye la producción de mineralocorticoides. Entonces también tenemos otros efectos, ¿no? Dolor en la inyección, tromboflebitis, náuseas y vómitos, presencia de fasciculaciones transitorias en párpado, músculos bucales. Entonces, ¿qué pasa? El etomidato hay que tenerle cuidado, sobre todo en pacientes que tienen problemas a nivel del sistema del cortisol, ¿no? Entonces acá no dice, pero esa es una contraindicación que no está acá. Pacientes no debemos de utilizarlo, principalmente por eso, porque disminuye la producción de mineralocorticoides. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dentro de las interacciones medicamentosas, el fentanilo aumenta la concentración del etomidato, ¿ya? Otra, en cuanto a las indicaciones, pacientes con patología cardiovascular, hemos dicho que son, pues, en qué casos utilizamos etomidato, en cirugías cardiovasculares. ¿Por qué? Porque produce estabilidad cardiovascular, ¿ya? Pero también tenemos otras cositas que nos producen, ¿o no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Pero dentro de sus indicaciones están pacientes sometidos a cirugías coronarias, valvulares y aneurismas, ¿ya? Tras un infarto agudo o angina inestable, también podemos utilizar el etomidato. Hemos dicho que hay que utilizarlo con precaución en pacientes que ya tienen focos epilépticos, porque puede estimularlos,
No se recomienda el uso en niños menores de 10 años. En pacientes en estados críticos se debe valorar su uso, ¿ya? Y ¿No? para dar sedación en pacientes de UCI también no se indica, ¿no? Efectos secundarios, como habíamos dicho, dolor en la inyección, tromboflebitis, náuseas y vómitos y porfiria. La dexmetomidina. La dexmetomidina es uno de los medicamentos que ahora están en boga. En otros lugares ya lo están utilizando, la dexmetomidina. La dexmetomidina es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 preganglionares. Actúa tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Utiliza un amplio número de procedimientos. Dentro de sus principales ventajas, estabilidad hemodinámica. No solamente estabilidad hemodinámica, no produce depresión respiratoria, pues mínima. Otro también ideal es que es un buen analgésico para el dolor quirúrgico postoperatorio. Sus efectos cardiovasculares y respiratorios predecibles a dosis dependientes. Provee sedación con preservación de la memoria, supresión del temblor y mejoría de la recuperación postoperatoria. No, pero esa vez que te vi, ¿Ya? sí te vi muy Entonces, cansado. la dexmetomidina, Pero te veo un poco. vamos a tener que su volumen de distribución es de 2 a 3 litros por kilogramo, su efecto A latencia comparación de es de ese día que te 5 a vi 10 comprando tu minutos, mandil. su efecto Casi ni pico te es 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, su metabolismo No, es o la sea, hidroxilación y porque cuando te N-metilación veías muy por el citocromo cansado, P450. te Tiene caído, metabolitos inactivos. Su vida parecía media que de no estarías eliminación es 2 a 3 comiendo. horas. También es Pero modelo ahora te veo mucho mejor. tricompartimental. Su acción adrenérgica alfa-2 agonista bloquea la actividad aferente de las fibras A y C asociadas con reflejos somatosimpáticos y flujo somático espontáneo, brindando protección al estrés. Disminuyen el tono simpático colinérgico preganglionar y median la disminución en la liberación y producción de otros neurotransmisores excitatorios. Su efecto neuroprotector no es bien conocido. La sedación es descrita como cooperativa y despertable. ¿Qué significa? El paciente va a estar sedado, tiene buena analgesia y conserva su respiración, conserva su memoria. Es decir, a dosis altas pueden presentar recién alteraciones de la memoria. No presenta depresión respiratoria, es lo que lo No, hace pero sí, ideal. una vez casi pierde control. Disminuye la presión arterial sistémica y se debe utilizar con precaución en pacientes hipovolémicos. Dentro de sus efectos cardiovasculares, vamos a ver que disminución de la contractilidad miocárdica y Perdí el control de una gasto piedra, pues. Pero no me he caído, pues. como Yo anestésico recuerdo. único a dosis de Me has 1.5 pegado que te caíste microgramos con por el kilo casco por que me hora, tiraste. y la desmetomidina ha demostrado utilidad en anestesia cardiovascular por su estabilidad ¿Eso no? hemodinámica. Un momentito, por favor. Los dos nomás están bien. Chico, ¿le llamaste a tu papá? Aló, Gabriel, ¿le llamaste a tu papi? Llámale, tu hijo, llámale, tal vez. A ver, llámale, a ver, si comentas, te llamo de un rato, llámale. Ya, entonces la desmetomidina se utiliza bastante para sedación. Puede ser, mira, en esos casos de craniotomía en pacientes despiertos, lo último que eso, ¿no? El paciente está despierto, le hacen la craniotomía y van preguntándole al paciente si tiene alguna deficiencia, le preguntan, ¿no? Si tiene algún déficit neurológico en el área donde ellos están operando. Entonces, de acuerdo a eso, también van operando, ¿no? Es muy interesante la desmetomidina por eso, ¿no? Entonces, eso es lo último en cuanto a anestésicos endovenosos, que son los inductores, ¿no? Y de mantenimiento. Entonces, chicos, solamente les pido estudiar a partir del propofol, ¿ya?
Propofol, ketamina, desmetomidina, etomidato. ¿Ya? Todo largo, fastidioso de entender. A partir de acá. ¿Ya? Entonces, en acá. Ya. Entonces, acá sí te vamos a hablar. Este es un cuadrito también interesante en donde vamos a ver los efectos de los medicamentos en las diferentes... Ay, muchito. Ahí se ve. Ahí, ¿ya? A nivel cardiovascular, respiratorio y cerebral, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá está la acción de la ketamina, etomidato y propofol. Habíamos dicho que a nivel de cardiovascular, ¿están ahí o ya se han dormido? Sí se Hola, ve, hola. doctora. Sí, doctora, estamos aquí. Está ahí. Pobrecitos. Ya. Entonces, habíamos visto que la ketamina produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, disminución a nivel respiratorio, ventilación, broncodilatador, ¿ya? A nivel del flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraniana, ¿no? Miren cómo están las flechitas, ¿ya? Algunos más, algunos menos. Con respecto al propofol, es al revés, ¿no? Como pueden ver, la presión arterial media baja, la ventilación también, el flujo sanguíneo cerebral también, la presión intracraniana también, ¿no? Entonces, este es clave, ¿no? Este cuadrito para mí es clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final del cabo, dentro de todos los medicamentos que te pueden preguntar en el ENAM, para el examen de residentado, está la ketamina, ¿no? Y este es un resumen, ¿no? De todas las acciones que tiene la ketamina, ¿no? Diferente de los cardiovascular, respiratorio y cerebral, ¿no? ¿Ya? Pero también no solamente están estos medicamentos, sino también están los opiáceos y las benzodiazepinas. Entonces, bueno, yo pienso que acá nomás nos quedamos. Y hay que preguntarnos más bien, ¿cuándo es el examen? Delegada, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ahora un momentito lo voy a A visualizar. ver, visualízalo. Un momentito. Para diciembre, para 30 de agosto, fui. Ahí sí se había crecido. Doctora, está programado para el 10 y 11 de noviembre. Un ratito, aló, hijito. ¿Ya se ocupa? Ya, espérate. Ya. Dime, por favor. Sí, doctora, está programado para el 10 y 11 de noviembre el ingreso del segundo aporte. Ya, En el eso mes nos da. aproximadamente. A ver, te pedía que esta semana si podemos hacer clases. Sí, les había comentado a los chicos. ¿Y qué tal? ¿Qué decidieron? 11, Sí, que nos podemos acomodar. acá, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ya, entonces, por favor, para hacer clases esta semana, si Ya, pudiera doctora. ser presencial, sería genial. Ya, porque este sábado 18 no voy a poder. A Ya, ver, doctora. 14, 15, 16, 17 me avisan. En cuanto a mis horarios, yo tengo libre el 15 y el 16. Ya, doctora. Más bien, por favor, no se olvide enviarme para distribuir la rotación. Ay, ya. ¿Verdad? No te he enviado, ¿no? No. Hoy día te dije que tenía noche o no.
No, no me ha dicho nada. Ya, no hay problema. Pero creo que sí, ojalá. Ya. Como la anterior semana me han puesto bastantes turnos, Tiene no una sé si esta semana tengo para... a ver, de una vez te digo. Por favor, si me puede pasar las diapositivas, por favor, porque las del aula están Es diferentes. diferente. Ajá, sí, 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 te voy a pasarte. Doctorita, una pregunta. En curso tuvo, Para curso motivos de agosto tuvo examen, una estudiamos alternancia. las Pero ahora no sé diapositivas que por nos qué, enseñó en la clase de hoy, ¿verdad? Sí, pero solamente no sé las por qué. diapositivas y también les he dado un Siempre me preguntan por artículo qué. a la delegada. ¿Cómo está? Pásalos, por favor, también para la parte teórica, Sí, sobre doctora, todo en los de endovenoso, Déjale. sobre todo endovenoso. sí, doctora, están en el grupo, lo Ajá, pueden visualizar eso, los chicos. eso, principalmente endovenoso, porque ese está actualizado. Y yo les voy a pasarles la diapositiva de inhalatorios y de endovenoso mañana, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Eso. Entonces haríamos esta clase. Yo, bueno, no sé, bueno, me imagino que esta partecita es bastante tediosa, ¿ya? Porque no conocen muchos medicamentos, ¿ya? Que en la práctica solamente vemos el propofol, principalmente el midazolam y la ketamina. Entonces tratemos de estar hablando acerca en la práctica de esos medicamentos y así ustedes también se vayan, ¿cómo se llama esto? Vayan teniendo un conocimiento teórico y práctico de estos fármacos. Porque así como lo ven en la parte teórica, lo ven medio feito, ¿no? Pero cuando lo vean en la práctica, se van a dar cuenta y se les va a quedar más fácilmente todos los efectos que ellos tienen a nivel cardiovascular, respiratorio y cerebral. Y todo se ve en la práctica. Todos estos efectos se ven en la práctica. Entonces, ahora sean, pues, como se dice, bastante curiosos, ¿no? Sean curiosos. Entonces, delegada, yo tengo el 16 en la mañana, Ya, doctora, 16 de 15, 8 a 12. el 15 también tengo en la mañana, pero tengo consultorio. Porque la vez que me Los curaron este chicos diente, que vengan, por ah, ejemplo, de 8 a me 10 dijeron pueden venir y que entramos a parece que sala de necesita operaciones, pero una de endodoncia. 10 a Pero dije, 12 no, ya no, no quiero ellos hacerme todavía, difícilmente, mejor ellos van a tápemelo. tener que Y ir me a lo curó y consultorio, me entonces lo tienen que tapó, venir pero con ahora estoy mandil. sintiendo dolor. Creo que Ya, tenía Entonces, doctora. ahí retirada. entran dos grupos, Ajá, es que de me 8 dijo, a necesitas 10 y de hacerse una 10 a 12, radiografía, creo, algo así, el día 15. para ver si El realmente día necesitas 16 sí una tengo endodoncia. mañana, entonces ese No día me, sí es de 8 a es que 2 yo de la tarde, no tenía ningún dolor, pues. Ya, Entonces, que doctora. voy a salir bien. ¿ya? Y el Porque la viernes doctora de acá, 17 la tengo en la que tarde. me dijo que me iba a tapar Y normal. ese sí es, No sé por ¿cómo qué se no me lo dice? tapó y yo estuve una Es de semana que, 2 o de la sea, tarde no sé, mira, que me lo iba a cambiar, no sé hasta cómo fue. las Después 8 fui de a la Bancay noche. y en Bancay me hice, me hice Ya, limpiar doctora. y me vio porque me dijo, Lo voy a ahí distribuir. la doctora me Ajá. dijo, Ya, yo pienso necesitas que una sí endodoncia porque cubre, parece ¿no? que Seis, ya siete, ocho, está la 9 caries grupos. Ujú. Estoy. en medio, algo así. Ujú. ¿Ya? Y me dijo Entonces, distribúyelo nomás. Ya, pero si doctora, ya, más tarde le ya paso la necesité lista. una realidad, una endodoncia, pero Ya. le dije, no, Ya tápemelo nomás hasta porque acá nos la quedaremos otra porque doctora, tengo como que no me dijo alistarme para nada, irme. ¿Ya? Nos vemos, chicos. En la siguiente clase me avisas, por favor, cuándo y te paso lo de anestésicos inhalatorios. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Chicos, cuídense. Doctora.